¿Qué tal? Bienvenido a Plural, este espacio que se abrió en Canal 4 en esta temporada 2018. Desde que empezamos hace 2 meses casi, no tenemos otra alternativa más que referirnos al estado de situación de la economía, el efecto en la sociedad y en la política. No dije crisis, tampoco digo tormenta. Tormenta es algo natural, ajeno a la voluntad de los seres humanos. Crisis significa, ya lo sabemos, después de tantos años de democracia, es un proceso donde lo viejo empieza a transformarse en lo nuevo. Ese es el momento de crisis. Y en la Argentina en este momento consideramos que no hay una crisis, porque no hay nada nuevo que pueda sintetizar lo viejo. Entendemos entonces que hay desestructuración de lo que había y no sabemos qué es lo nuevo. Por eso, el gobierno nacional, a pesar de la centralidad que ha tomado el presidente en estas últimas 2 semanas en el escenario público, no logra definir un proyecto. Al no definir un proyecto, no tiene estabilidad. La estabilidad es en función de un proyecto o de una realidad. Si está desestructurando lo viejo y no hay nada de lo nuevo, no hay crisis. No hay tormenta, lo que hay es desestructuración de lo viejo para quizá la nada. Antes de seguir, vamos a apelar a esta mirada desde distinta perspectiva que tienen la literatura, el cine, el teatro, en la selección de Santiago Banales y en la voz de Salvador Jiménez, un párrafo pequeño de una obra de William Faulkner, ese novelista sureño de los Estados Unidos que puso en las novelas la voz de los sin voz en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos trajiste, Salvador? No es que pueda vivir, es que quiero, es que yo quiero la vieja carne al fin, por vieja que sea. Porque si la memoria existiera, fuera de la carne no sería memoria, porque no sabría de qué se acuerda. Y así, cuando ella dejó de ser, la mitad de la memoria dejó de ser. Y si yo dejara de ser, todo el recuerdo dejaría de ser. Sí, pensó. Entre la pena y la nada, elijo la nada. Gracias, Salvador. Un párrafo que tiene más profundidad de que al parece en la superficie y que tiene más articulación con nuestra realidad. La memoria es fundamental para trazar un proyecto. Sin memoria no hay proyecto. Sin sujeto histórico, y el sujeto histórico, ¿quién es? Es la clase trabajadora en la Argentina. Sin sujeto no hay memoria. Faulkner ponía, así como la Iglesia Católica, en la voz de los humildes lo ético de una sociedad. Por eso nos pareció bien oportuno este rescate de este párrafo de Faulkner de la novela Palmeras salvajes. En todas las noticias que están apareciendo, lo que subyace es esta desestructuración de lo viejo. Y esto es quizá lo que explica los nudos en lo que estamos envueltos, sin perspectiva,
sin confianza. La forma en que se manifiesta la crisis en lo económico, después en el segundo bloque lo va a desarrollar el compañero Tito Hetman. También vamos a pedirle a Martín Sereno, el diputado del País, que se explaye sobre la crisis, que no es solo económica. La crisis no es solo social, la crisis tampoco es solo política, tampoco es la suma de las partes, sino que es cultural. Y esto lo marcó con mucha precisión el diputado renovador Ricardo Huelva, cuando en la conmemoración de Eva Perón, en un acto que se realizó en Racing la semana pasada, cuando cuando habla en el acto, sostiene, acá está el acto del Racing, que tiene una significación en el rescate de la memoria en el cuerpo, de la memoria en el sujeto. Esto es un acto del peronismo que se expresa en el movimiento renovador. Ricardo Huelva decía allí con bastante precisión que la crisis no es solo económica, que lo que hay que combatir no es solo un modelo económico, sino un modelo cultural. Combatir un modelo cultural es también indagar en lo que se llama el sentido común. El sentido común tan elogiado por los maestros de la vecindad, lo que encierra es un posicionamiento acrítico de eslogans. Lo que dice el sentido común es lo que dice el discurso dominante. El sentido común no pone en crítica, en pensamiento crítico lo que sucede. Entre los movimientos que también hubo en la semana, parte de la conmemoración de Eva Perón, hubo muchas reuniones. Después la vamos a consultar con Martín Sereno, de movimientos sociales en Chaco, de movimientos sociales de La Poderosa en Porto Alegre. Hay reuniones de todo tipo en la oposición, en el oficialismo. Hay muchos que dicen que la Alianza Cambiemos va a cambiar de nombre el año que viene porque está agotada y que como va a incorporar un ala del peronismo, con eso se va a tratar de convertir en un frente, no en una alianza. Una alianza es meramente electoral, un frente es un movimiento que tiene un proyecto, bueno, en búsqueda del proyecto. No hay actores en busca de un texto, sino que hay un presidente y hay en busca de un proyecto. Porque ni siquiera se está reinstalando el poder de la oligarquía terrateniente, que era un proyecto nacional, el de 1880. En la semana se conoció una encuesta que es abrumadora y que tiene que ver con esto de la desestructuración y no de crisis. Hay una encuesta del Grupo de Opinión Pública, que acá vemos el cuadro, que señala que ningún dirigente político, o digamos político, tiene la imagen positiva sobre la negativa. Todos tienen más imagen negativa. Sobre estos temas vamos a conversar después. Hugo Escalada, nuestro columnista, no va a estar presente hoy, pero dejó algunas apreciaciones sobre este tema, porque tuvo que viajar a Buenos Aires por reuniones políticas. Aldo, tenemos una conversación con Escalada sobre estos temas.
en los que le preguntamos por qué sucede esto. Y él habla de la política y la antipolítica, entre la falta de utopías que convierte a los políticos en directivos y no en dirigentes. ¿Por qué sucede esto? Y también le preguntamos si esta centralidad que está ganando Macri no tiene que ver con la política. Y Macri no está en tensión él mismo entre el Macri político, porque necesita hacer política para definir un proyecto, y el Macri presidente de la antipolítica manejado por las corporaciones. Y también le preguntamos, y ahora vamos a hacer las sucesiones de lo que grabamos con él el viernes pasado, le preguntamos cómo se sale de esto y qué pasa al interior de la Alianza Cambiemos con el partido como la Unión Cívica Radical, que tradicionalmente era defensor de proyectos como la socialdemocracia. Si tenemos la grabación con Escalada, le mandamos al aire. Está en función de lo que veníamos hablando en los anteriores programas de Plural, evaluando si hay una crisis política o si por lo menos la crisis económica no propició una crisis política. Bueno, las encuestas muestran claramente que hay una crisis política, pero no sé si te acordás que habíamos hablado de una doble crisis política. Decíamos, la pregunta inicial era si había crisis política en el gobierno, y yo decía que existe una crisis política en el gobierno, pero existe otra que para mí era peor, que era entre la ciudadanía y la dirigencia. Esta encuesta del Grupo de Opinión Pública es contundente. Ves la imagen negativa de casi todos los dirigentes, no, de casi todos, no, de todos los dirigentes que pueden ser posibles candidatos a presidente el año que viene, y todos superan el 50% de imagen negativa. Así que muestra claramente que hay un divorcio muy fuerte entre la dirigencia y la sociedad, que continúa muy fuerte, que a partir del 2001 se profundizó con el Se Vayan Todos, y que por lo menos yo sostengo está, si se quiere de alguna manera, abonada por los medios concentrados que constantemente llevan adelante sus diatribas contra los dirigentes políticos, con los mismos dirigentes políticos que hacen antipolítica, porque se pelean de distintas facciones y se tiran con todo, como si fuese un ring, y la sociedad está viendo y está palpando eso, y también con, de alguna manera, la falta de, diría yo, propuestas que muestren que la política es la que va a salvar al país. Entonces la gente empieza a entrar en este esquema de antipolítica, que para mí es la verdadera grieta. La verdadera grieta, en vez de ser Macri y Cristina, es política antipolítica. Macri llega con una fuerte imagen antipolítica, y no llega con una imagen de un político consolidado, llega con una imagen de un empresario que no tenía nada que ver con la política, que hizo una buena gestión en Buenos Aires, pero que viene a combatir a la política tradicional, a quienes tienen prebendas y privilegios, que viene a combatir a los sindicatos, a los moyanos, que viene de alguna manera a pararse como el salvador de la patria. Y eso, creo yo, equivocado o no, es lo que le permite tener aún hoy en día un 36-37% de imagen positiva, y que le va a permitir ser candidato a presidente el año que viene. Si en la piel de Macri en este momento estuviese un político profesional, no estaría con ese caudal de imagen. La muestra más cabal fue de la Rúa, que a poco tiempo, mucho menos tiempo que Macri, ya tenía absolutamente desgastada su gestión presidencial, con mucho menos errores de los que está cometiendo Macri, porque los errores de Macri no son solamente en el plano económico, no le está saliendo la economía, pero también no le están saliendo otras áreas en donde claramente la población empieza a advertir que hay problemas de gestión. Pero es de amianto, y yo creo que es de amianto porque la gente lo sigue poniendo a Macri para que combata a la vieja política, para que combata los privilegios, la corrupción, para que combata a los sindicatos. Y como esa imagen de él todavía la sigue imponiendo y sigue yendo adelante, entonces todavía sigue teniendo un caudal interesante. Está más que claro que hay una tensión muy fuerte entre el Macri político y el Macri antipolítico, pero está también absolutamente claro que al no aparecer indicadores positivos del Macri político, tienen que seguir profundizando la grieta del Macri antipolítico, porque ahí está la verdadera grieta. O sea, cuanto menos resultados tiene para mostrar de gestión, Macri se vuelve más antipolítico, se enfrenta a los moyanos, sale a denunciar al kirchnerismo, sale a denunciar las prácticas de corrupción, etcétera, etcétera. O sea, cuanto menos resultados tiene el Macri político, más aparece el paladín de la justicia del Macri antipolítico, que viene a combatir la vieja política. Si tuviese resultados de la política, si le hubiese salido a la economía, si le hubiese salido a otras áreas, hoy Macri estaría claramente ya con un pie decididamente en el sector político, y no teniendo que seguir
de alguna manera haciendo pie o seguir ahondando en esta grieta que no le permite salir de ahí. La gente no le deja salir de ahí, porque la gente, cuando vos le decís a la gente, mirá que la economía está mal, sí, pero culpa del kirchnerismo, sí, pero mirá que tal cosa, sí, pero mirá que es culpa de Moyano. Entonces la gente se olvida que Moyano lo votó a Macri. Se olvida que Moyano estuvo junto a Macri en el inicio de Cambiemos. ¿Cómo se puede hacer ese divorcio? ¿Cómo la gente puede hacer ese divorcio tan importante? ¿Por qué? Porque dice, no hay gestión, no hay resultados, pero sigue siendo el paladín, no ve otro paladín. Y yo creo que la oposición, no sé si equivocado o no, empieza a advertir esto, la búsqueda de Tinelli, en estos últimos tiempos, que se está hablando mucho de la posibilidad de que Tinelli sea un candidato, es la búsqueda de la oposición por también encontrar un candidato que venga de afuera de la política, que no quede manchado por la política, algo como lo que hizo Menem en su momento. Yo cuestiono fuertemente este rol porque creo que la política hace antipolítica al buscar candidatos que vienen de afuera. ¿Por qué? Porque se prioriza el resultado electoral, que es coyuntural y que es rápido. El año que viene tenemos que sacar votos, busquemos un candidato, fabriquemos. Y eso va generando antipolítica. Cuanto más candidatos de afuera de la política que van llegando y que defenestran a la política, la grieta se va profundizando cada vez más. Esta encuesta es definitiva. No puede ser que candidatos nuevos que parecían con una imagen impecable hasta hace poco tiempo, como María Eugenia Vidal, estén con 54% de imagen negativa en tan poco tiempo. Entonces, mientras no son de la política, tienen una buena imagen, a la medida que va pasando el tiempo y la gente los empieza a asimilar a la política, esa imagen se va perdiendo. Yo, por lo menos, es un análisis que yo hago, pues equivocado o no, pero me parece, veo en las redes sociales que constantemente el cuestionamiento a la política viene de los sectores de Cambiemos. Vinimos a cambiar las formas, vinimos a cambiar la manera de hacer política, vinimos a cambiar las viejas prácticas, vinimos antipolítica. Todos los discursos y todas las arengas son en contra de la política. Yo creo, Pato, que la política en general advirtió que este fenómeno venía. ¿Desde hace cuánto que se habla de reformas políticas? Estamos hablando hace mucho tiempo de reformas, y sin embargo, la mayoría de las reformas políticas que se iban a implementar quedaron en el papel y no se aplicaron nunca. En un momento empezaron a hacer procesos en donde se incorporaba la ciudadanía, los presupuestos participativos en los municipios, la revocación de mandatos, ¿te acuerdas? Eran todos mecanismos que estaban tratando de acercar a la gente a la política. Esos mecanismos después entraron en desuso, no se siguieron practicando. La política tiene que encontrar una solución al tema del financiamiento de la política. Hay que encontrar una solución definitiva. Todos sabemos que la política necesita financiamiento para funcionar. Hay que encontrarlo, no sé cómo, pero hay que tratar de encontrar, hay que hacer un acuerdo. Tiene que haber una política de Estado, por lo menos entre todos los que hacen política, decir, bueno, muchachos, estamos todos de acuerdo en que de esta manera vamos a financiar. Digo, hay aristas en donde hay que sentarse y hay que ponerse de acuerdo. Porque entonces la misma política le da la solución que está pidiendo la gente. En vez de poner candidatos que vienen de la antipolítica, pero que una vez que llegan a la política, como estamos viendo con el caso de Cambiemos, y como vimos con otros casos anteriores, rápidamente vienen a la política. Yo me acuerdo que de la Rúa en algún momento utilizó también esta táctica contra el menemismo, y a meses ya teníamos el tarjetazo en el Congreso para comprar legisladores, que le costó muchísimo, que vino después el divorcio de Chacho Álvarez y todo el resto. O sea, no se pueden mantener estos esquemas antipolíticos porque al no haber resultado la gente después los termina asimilando como políticos. Así que me parece que la política tiene que dar soluciones. Y el radicalismo no va a poder dar más soluciones desde lo institucional. A partir de avalar todos los hechos que está llevando adelante este gobierno, hay hechos que tienen una gravedad muy fuerte para mí porque van a afectar a las futuras generaciones. No puede ser que el radicalismo no haya salido a decir nada del nuevo rol de las Fuerzas Armadas, sea que esté a favor o en contra. No puede ser que el radicalismo no haya salido a decir nada cuando Macri asume y paga los fondos buitres cuando se estaba discutiendo la legitimidad de esa deuda. Alfonsín se cansó de discutir la legitimidad de la deuda externa. No puede ser que el radicalismo no haya cuestionado que no se lleve al Congreso la discusión por aceptar o no al Fondo Monetario Internacional. O sea, todas las cuestiones que van a llevar décadas para las futuras generaciones poder solucionarlas, la está decidiendo Macri como si fuese un dictadorzuelo, que aparte era la costumbre de él, a días de haber asumido, quiso cambiar los jueces de la Corte Suprema por decreto. Entonces el radicalismo tenía que haber combatido estas prácticas desde el principio para pararse en el rol institucional que decís vos, y podés decir, no, viejo, vos podés venir con otras prácticas porque venís de la antipolítica del mundo empresario, pero las prácticas institucionales en Cambiemos se respetan. No las respeta ni siquiera Carrió, que amenaza que si siguen haciendo eso se va. Bueno, contundente, se nos fue el bloque dentro de unos minutos con Tito Hetman analizando la cuestión estrictamente económica. Volvemos. Segundo bloque de Plural, digamos, el bloque económico. ¿Qué tal, Tito? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué
¿Qué le decís a la gente que está del otro lado, que no consigue que nadie lo contrate para cortar el pasto, que no consigue que nadie lo contrate para pintar la casa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, no sé si podemos dar, digamos, recetas tan precisas de una realidad muy cambiante como es la economía en este momento, ¿no? Pero podemos mirar algunos números que están desmintiendo la teoría de la tormenta que vos te referías anteriormente y que nos quieren endilgar desde el gobierno. Aldo, por favor. Bueno, acá tenemos el primer dato que se dio en la semana del INDEC, la fuerte caída de la actividad económica en el julio pasado. La caída es de todos los indicadores, salvo algunos, y que nos van a permitir ver en este cuadro la orientación y los incentivos y los desalientos que aplica este rumbo económico elegido por el gobierno de Cambiemos. Creo que, bueno, podemos mirar los números, vemos ahí abajo todo lo que se ve de este lado, del lado izquierdo del cuadro, vemos que son los sectores que han caído, algunos muy fuertemente, como por ejemplo la pesca con 29,5%, y las actividades agropecuarias que reflejan, en principio, la sequía, pero también las manufacturas y también la gran parte de las actividades, el comercio minorista, etcétera, etcétera. Siguiendo hacia la derecha vemos que las actividades vinculadas al mercado interno en general muestran una pequeña o casi insignificante crecimiento. Ahora, ¿qué vemos más arriba? Más arriba vemos que se destaca con toda claridad un crecimiento que recuerda lo que se llamaba las tasas chinas, ¿te acordás de la época de Néstor Kirchner? Es decir, un 10,8% de crecimiento. ¿Qué es lo que creció con tanta energía en este momento de depresión de la economía argentina? Las actividades, la intermediación financiera. La intermediación financiera creció en el periodo, o sea, en el mes de junio pasado, 10,8%, mientras el conjunto de las actividades mostraban una tendencia hacia el retroceso y hacia lo que se interpreta un panorama crecientemente recesivo. En este sentido, es bueno reflexionar que esto refleja la corrida cambiaria y refleja también la orientación favorable a la especulación financiera que subyace a esta corrida. En el mes anterior, para dar un dato ilustrativo, los bancos, tanto nacionales como extranjeros, tuvieron un ingreso de aproximadamente 14.500 millones de dólares. Ese ingreso fue 74% superior al mes anterior, es decir, al mes anterior a la corrida cambiaria. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en el momento que el fuerte cimbronazo, que significó una devaluación, una transferencia enorme de recursos de los sectores populares hacia los tenedores de dólares, los que ganaron crecieron un 74% respecto al mes anterior. Bueno, en este sentido, ahora podemos pasar a la otra placa. Vamos a ver que también en este mes hubo un dato que se puede interpretar formalmente como positivo, pero que refleja lo que estamos diciendo, que es un panorama de recesión de todos los sectores vinculados a la actividad económica real, no al negocio o a la timba financiera. Esto es el déficit del comercial argentino, que en este mes cayó de una manera sostenida de 7,5% en cuanto a la parte de las importaciones, y cayó 1,4% la parte de las exportacionciones. El proceso es complejo, digo que es paradójico porque si bien está bien que haya menos importaciones para
balancear un desequilibrio fuerte que venía teniendo la balanza comercial durante todos los meses anteriores y que achicó el déficit. Ese déficit que se achicó de, digamos, más de 1.500 millones de dólares a 300 y algo millones de dólares, se achicó en base al mismo proceso que estamos señalando. Se achicó porque la recesión y la combinada con la devaluación esmerilaron fuertemente la capacidad de los argentinos de poder comprar o importar desde afuera. Eso fue especialmente sensible en el aspecto de las importaciones de bienes de capital, lo cual quiere decir que se resienten las actividades económicas y productivas y además se resiente el comercio, quiere decir que la capacidad de compra de los argentinos se redujo enormemente en este último proceso de devaluación que produjo la corrida cambiaria. Esto, como estábamos viendo en el cuadro anterior, que parece que exactamente ahí tenemos el cuadro, nos lleva a un tema interesante, que es analizar que este déficit comercial no solamente fue el peor de los últimos años, sino que algunos lo señalan como el peor de la historia argentina, el peor semestre de caída comercial en su intercambio con el mundo de la Argentina en toda la historia. Si no fuera así, tenemos este cuadro que vemos algo. Desde 2008 a esta parte, o sea, en la última década, tenemos que en el año 2008, que es el año donde estalló la crisis internacional más grande desde la depresión de 1930, la economía, el intercambio comercial de Argentina fue cayendo, pero en ningún momento pasó hacia por debajo de la línea de déficit. ¿Cuándo cae? Cae en 2015, a partir de 2015, como se ve perfectamente esa última parte, de una brutal caída del intercambio argentino comercial con el mundo. Esto evidentemente es muy poco compatible con las ideas de integración al mundo, con las ideas de gran desarrollo comercial que se están instalando desde el gobierno de Cambiemos. Para esto, que parece una cosa un poco abstracta si se lo ve como balanzas macroeconómicas, tiene efectos muy fuertes en la vida real y en las economías reales de las familias. Y esto se puede ver ¿por qué? Porque están presionando simultáneamente mediante la política económica de Cambiemos y del Fondo Monetario Internacional de aplicar un ajuste fiscal ortodoxo. Tenemos que simultáneamente, mientras vemos esto, no arranca la actividad, retrocede la mayoría de las actividades productivas, que vemos, se anuncia aumento de tarifas, se anuncia aumento de combustibles para este mes de 5%, 8% en las naftas, y se anuncia un poderoso recorte en los planes sociales y en los planes de viviendas de parte de la nación, lo cual habrá recaer el ajuste sobre los trabajadores y sobre las provincias. En una palabra, la pregunta que yo te hice, nadie contrata a los casanchanga porque la plata se la llevan los bancos. Se la llevan los bancos y no dan propina siquiera, como que... Vamos entonces a terminar el bloque. Está ya en el estudio el diputado Martín Sereno, que estuvo en el Chaco reunido con movimientos sociales y que tiene el mérito de hablar. Y cuando habla dice, no es esos que porque aparece de vez en cuando hay que escucharlo. Él habla y dice. Vamos a escucharlo en el próximo bloque. ¿Qué tal? El tercer bloque, le damos la bienvenida al diputado del país, Martín Sereno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Antes de entrar en las preguntas, te tenemos una, no sé si sorpresa, pero hemos editado declaraciones de dirigentes que estuvieron en el Encuentro Regional de Economía Popular en el Chaco, donde vos estuviste representando al Movimiento Evita. Sí, y a la CETEP. A la CETEP. Entonces, vamos con la producción.
primer lugar, creo que es una iniciativa que tiene una importancia muy grande, que es un paso más para reforzar la unidad y ampliar la unidad en la que venimos transitando los llamados cayetanos, junto con otros sectores. Viviendo en este momento dramático, muchas familias, en lo cual la crisis que tenemos, acá no hay términos medios. O nos unimos con los que quieren enfrentar esta crisis, con esta política del gobierno de Macri, o realmente estamos del otro lado. Nosotros pensamos este encuentro teniendo en cuenta que la economía popular o la economía que generan los propios trabajadores, primero como una instancia de supervivencia, de resistencia y luego como una perspectiva de vida, está fundada en el tremendo descarte social que va generando la economía de mercado. Con esta política que está llevando adelante el presidente Macri, realmente estos sectores son los más perjudicados, porque son los que reciben el ajuste, el tarifazo, la desocupación, la falta de trabajo. Lo que queremos con esto es expresar que nosotros no trabajamos de piquetero o de cortadores de calle. Trabajamos, producimos bienes, organizamos la educación, organizamos la salud, donde no llega el Estado tratamos de que llegue, forzamos a que llegue y después eso lo expresamos en la calle porque no nos alcanza para vivir. Muy enriquecedor estar participando en este encuentro, ya que nos permite ver diferentes tipos de actividades que realizan otros compañeros y así poder también replicarlo en los lugares de donde venimos. También mejorar algunas situaciones en las que por ahí hemos fallado, debatir y poder entre todos construir un documento para armar un proyecto, más que nada que fortalezca los trabajos de la economía popular, sea de cooperativas, sea de actividades sociales y de diferentes tipos de actividades que todos los días venimos desarrollando en los barrios de todo el país. Bueno, antes de entrar en la significación de este encuentro sereno, en el primer bloque nosotros hicimos un análisis con Hugo Escalada, que está de viaje hoy, pero dejó grabado, el efecto que aparece en las encuestas, que ningún dirigente en la Argentina tiene más imagen positiva que negativa, es decir, todos tienen imagen negativa. No midieron al país. Presidenciables. Ah, bueno. Dentro de los presidenciables aparece este fenómeno. Él lo vincula a la aparición de la antipolítica, a la falta de respuesta de los partidos. Entonces, este protagonismo que ganan los movimientos sociales tiene que ver con esta crisis dirigencial. Y tiene mucho que ver. De hecho, surgen estos movimientos y organizaciones populares porque la falta de respuesta política a las situaciones sociales nos llevó a tratar de organizar a todo ese sector que está siendo excluido para conseguir adquirir derechos y garantizar lo que tendrían que estar asegurados, ¿no? O sea, ¿qué vemos nosotros, no? Más allá de que ahora se ve esto en Argentina, pero esto es parte del sistema global, esta etapa del capitalismo que es financiero ya no necesita, como el industrial, trabajadores y consumidores. Ahora el capital hace la guita con el capital mismo, financieramente especulando. Entonces, no hace falta tantos trabajadores y no hacen falta tantos consumidores. Todo ese sector está quedando excluido. Y no es desde ahora, ¿no? Ya viene pasando hace años, nosotros ya lo planteábamos en el gobierno anterior, crear un Ministerio de la Economía Popular, que es precisamente ese sector, que es el 30, 35, 40% según las provincias, que está excluido, que no tiene posibilidad de acceder a un trabajo formal con un patrón, entonces para poder subsistir se generan su propio empleo, ya sea artesanía, changa, venta ambulante, diferentes oficios de manera independiente, toda gente que se generó su propio oficio, su propio empleo para subsistir.
Esto no fue contemplado ni en el gobierno anterior, y en este menos, por supuesto. Entonces los movimientos sociales asumimos esa responsabilidad que todavía no asumió el Estado, pero que tiene que asumir indefectiblemente, porque si no esto es una bomba de tiempo, para empezar a generar políticas de Estado para todo ese sector que es una nueva clase trabajadora, que en el capitalismo industrial no existía, porque las condiciones eran otras, y que ahora existe y no es coyuntural. Esto va a seguir. Los movimientos sociales levantaron ese guante y hemos logrado, además, creo, una muestra de madurez política muy importante, porque hoy vos encontrás, como los ves ahí en Chaco, a la CCC, a Barrio de Pie, al Movimiento Evita, movimientos sociales que tenían muchísimas diferencias que parecían insalvables hace años. Sin embargo, hasta este ajuste rotundo, surgió esta unidad concreta, posible, que ya lleva 3 años trabajando en conjunto, porque así lo requiere la gente, el pueblo. La clase política no tiene esa madurez, porque si los movimientos sociales llegaron hasta acá, la clase dirigencial política está acá. Ni siquiera han logrado la unidad contra este modelo de ajuste fatal del neoliberalismo. Ahora, ¿no hay un límite también en esa, en ese planteo de marcar tan diferente la clase política con la acción de los movimientos sociales o de los La sociales? clase dirigencial política, sí. A eso me refiero. Porque Y sí, vos serías justamente un caso. yo estoy dentro, pero en bueno, los dos lados, ¿no? Yo estoy en los dos lados y bueno, yo no quiero hablar de mí, pero creo que es lo que muchos tendríamos que entender, que lo social y lo político van juntos. Claro. Entonces la respuesta político-partidaria tendría que acompañar las demandas sociales. Esto de la política y la antipolítica yo creo que se da porque no están acompañando, no están respondiendo a las demandas sociales. Es una crisis de una partidocracia tradicional, se puede decir, ¿no? De la política. Exactamente, exactamente. Una partidocracia y quizás también tenga que ver con un recambio generacional También, que muchas veces es frenado porque hay algunos que quieren seguir y no abren paso. Ya que Tito usó la palabra crisis, Sí. voy a traer un concepto que desarrollamos también en el primer bloque, que no estamos en una crisis. Porque una crisis implicaría una síntesis de lo nuevo que supera lo viejo. Yo diría que estamos en una desestructuración de algo que había para algo que no se sabe dónde va. ¿Vos coincidís con eso, que no es una crisis lo que estamos viviendo? Tampoco una tormenta. No, una tormenta no, porque una tormenta es un factor externo. Y esto fue autogenerado, así que tormenta no es, a menos que tenga la máquina de hacer remolino, ¿no? Es un tsunami en todo caso, además, ¿no? Sí. Lo de crisis también es un momento, vos viste que ustedes seguramente vieron, ¿no? Y muchos televidentes, la doctrina del shock. Sí. En un momento de crisis rotunda y desesperación vos aceptás cualquier cosa. Acá se celebró que el dólar llegó a 28 pesos porque frenamos la hecatombe y te devaluaron un 40% en un mes. Y se celebró porque, claro, te vendieron la hecatombe total, explota, las levadas que explota, todos agarrados así de la mesa. Salvamos, dijeron. Salvamos nada, pusieron 10.000 millones de dólares, nos metimos en el Fondo Monetario Internacional de nuevo hacia y devaluamos la moneda un 40%. Entonces la crisis es lo que te venden para que vos, ante una crisis asustado, aceptes cualquier tipo de medida. En realidad yo creo que el mundo ha cambiado, la situación geopolítica y capitalismo financiero se afirmó. Aparecen estos nuevos actores, que son todo este sector excluido, de más de un 30% de la población, y no se está definiendo cuál sería la política, pero tampoco hay mucho que le estén pensando, ¿no? No hay un problema estructural allí, claro, porque sí. En el capitalismo industrial, sí. el sujeto de cambio y de resistencia era la contradicción en la fábrica, sí. capital trabajo. Sí. Acá no se ve claramente cuál es el motor que puede dar fortaleza a estos movimientos. En realidad yo creo que lo que hay que reconocer es como antes el obrero era reconocido como un trabajador, tienen que ser reconocidos, y es lo que planteamos nosotros, como trabajador, el vendedor ambulante, el albañil que hace changa, el que cuida al abuelo o a la abuela, el que cuida pibes, son trabajadores, porque de hecho están trabajando. Es un nuevo sujeto que antes era mínimo, existía, pero era un porcentaje muy chico, que ahora, dadas las condiciones, aumentó de manera impresionante su volumen, y vuelvo a decir, para mí no es coyuntural esto. Esto ya se estructura así, esta nueva sociedad, con un porcentaje alto que no va a tener empleo formal, por eso exigimos que el Estado empiece a generar políticas para este gran sector. Hay una cosa que vemos en todos los sectores,
El productor cobra miseria, chaucha cobra. Y el consumidor paga fortuna. Los intermediarios, la cadena de intermediación es la que se lleva toda. El Estado podría, por ejemplo, empezar a achicar esa distancia entre el productor y el consumidor. En cualquier ítem, desde el que hace mueble de madera, el que planta yerba, tabaco, el que hace mandioca, el que produce una tela, una sábana, una remera. El productor cobra miseria y el consumidor paga fortuna. El modelo Estado, Feria Franca aceitado, digamos. Y lo que pasa que sí, digamos, yo creo que el modelo de Feria Franca corresponde y fue muy bueno en ese momento, ¿no? Ahora vos veis, el 50% de los feriantes son intermediarios, salen a comprar a los colonos y no están produciendo ellos. Nosotros propusimos, tenemos un proyecto de ley en discusión nuestro, que es soberanía alimentaria local, donde el productor sigue en su rol de productor, no de comerciante, vendedor ni feriante. Él produce. Y el Estado interviene en la parte de comercialización y fomentando una producción a través de un seguimiento técnico y la cadena de comercialización, que es lo que le falla a todos. Porque producir en la chacra, todos producen lo que quieras. Ahora estamos podridos de ver los chanchos comiéndose sandía, comiendo los zapallitos, porque no tiene dónde venderlo el productor. Entonces lo que está fallando es esa parte, ¿no? Y creo que ahí tenemos que apuntar. Aparte que, como vos decís, bueno, en esta etapa del capitalismo, que aparentemente las crisis son una manera propia del capital financiero de generar la crisis y lucrar con la crisis. Lucrar, ¿no?, con la crisis y continuar más fortalecido todavía, para caer en otra nueva crisis, ¿no? Es cíclico eso. Se promueve la incertidumbre. Claro. Yo sigo insistiendo que no es crisis, que es caos. Bueno, crisis en su forma de caos. Crisis en su forma de caos. No sé si caos, porque no es que esto sale, claro, esto no es que va para cualquier lado, esto va en la misma línea, ¿no? Ahora, los que dicen que el gobierno nacional se equivoca, no se equivoca, ellos su plan lo están cumpliendo desde que llegaron. Claro. A veces miden cuál va a ser la reacción popular y si ven que es muy contraria, retroceden un poquitito. Pero no es que se equivocan. Si vos pensás las medidas que han tomado, es el plan original que por lo menos los que los conocíamos anunciábamos que iban a llevar a cabo. Más allá de los nombres, sí. Delía y Grabois tuvieron un pequeño debate en forma indirecta, porque aprovecharlo. Sí, los periodistas aprovechan para generar puterío. Sí. Sobre el riesgo que corren los movimientos con un gobierno que puede tender a ser neoconservador, es decir, tirarle a los movimientos sociales para que sobrevivan y evitar la explosión. Y mientras seguir con este plan que vos decís, de concentración del ingreso. Bueno, es lo que están haciendo, lo que está haciendo este gobierno nacional, está haciendo eso. En realidad nosotros decimos, nosotros no queremos programas sociales, eso, como te decía fuera de cámara, es estirar la agonía. Sí. Nosotros queremos trabajo, ¿no? Trabajo, realmente trabajo, y que sea reconocido el trabajo que hacen los compañeros y compañeras, por decirlo de alguna manera. Nosotros en la marcha federal presentamos 5 proyectos de ley. Yo tengo uno presentado acá en la provincia que es resguardo cooperativo. ¿Qué quiere decir? El 30% de las obras públicas, ya sea a través del Estado o de empresas contratadas, que vaya a cooperativas locales. Si tenemos un montón de gente con capacidad de albañilería, plomería, electricidad, entonces dejemos de darle a las grandes empresas ese laburo y un porcentaje que sea para los laburantes locales, y creas un circuito que si en Banda, por nombrar un pueblo, en Colonia Banda, vos tenés que hacer alguna obra, si vos le das el laburo a una cooperativa local, primero, generás empleo ahí que no hay en casi ningún pueblo de Misiones, hay empleo genuino, porque o sos comerciante o trabajás para el Estado o pará de contar. Entonces vos generás empleo local en Banda, circulación de guita en Banda, y si yo estoy haciendo la casita a la vuelta de la mía, la voy a hacer lo mejor posible porque me van a putear todos los días. ¿Qué pasa hoy? Viene una empresa, no sabe de dónde, ni sabe de quién, desembarca con 10 tipos que seguramente encima lo tienen negro, hace la casita como seguramente quizás dejó retorno o quiere tener la mayor ganancia, usa materiales berreta, construcción berreta, no cumple los plazos, termina y se va. Se fue la guita y se fue el laburo y te quedó una construcción de mala calidad. Entonces démosle laburo a las cooperativas locales. Si hay que comprar tela para el hospital, comprémosle a los pequeños polos textiles que hay acá en la provincia. O sea, démosle laburo al pequeño,
O sea, la prioridad es generar en este momento generar lo pequeño para lo todo ese amplio pequeño. sector, ¿no? No los grandes proyectos. El derrame, pero el derrame Sí. es desde abajo, Claro. empujando la guita, no desde Se arriba. derrama de abajo para arriba. Claro, empujar la guita abajo. ¿Y dónde va a quedar? Y la verdad que los programas sociales no es lo que queremos. Le están haciendo un gran favor a esta provincia también, porque es un montón de plata que entra a la provincia y que se gasta en el kiosquito, el almacén de la vuelta, Claro, porque ayuda a eso. Pero es tirar la agonía de los trabajadores, hoy están 4.800 pesos. Que la canasta básica está en 21.000. Nosotros lo que hemos generado es pequeños polos textiles, polos de carpintería, polos de herrería, huertas comunitarias, que entonces, además de capacitarse, producen cosas que se venden y se arriman por ahí otros 3.000, 4.000 al mes y así orillan las 10 lucas, que es lo mínimo que para subsistir. Pero hay que generar ese laburo y el Estado debería comprar eso, ¿no? ¿A quién le compro los dulces para los comedores estatales? Y le compro a las cooperativas que producen dulces. ¿A quién le compro la ropa blanca para los hospitales? A las cooperativas textiles. Entonces generás laburo acá, bien local, bien de abajo, y por lo menos equiparás un poco la situación y dignificás. La verdad que todo, ¿qué es lo que pretendemos? Que todo trabajador o trabajadora pueda vivir dignamente de su laburo. No importa si es en una empresa, en un comercio, de azafata o cosiendo ropa. Es trabajo y tiene derecho a vivir con dignidad. Ahora, ¿cuál es la metodología? Porque la metodología, digamos, del reclamo y la protesta Sí. Debería incluir también un proyecto de toma de poder. Sí, ¿Los movimientos indudablemente. sociales están preparados para eso? No para... Quizá la toma de poder no sea, Bueno, pero un es proyecto es un de proyecto empoderamiento. Sí, de empoderamiento. Bueno, Mira, nosotros es lo un que... reduccionismo lo que yo Sí, digo. no, está bien. La No toma es la del pastilla, poder no es la democráticamente hablando. Pero La está pastilla bien. no la vamos a tomar. No, No es la democráticamente hablando, está bien. Sí, Democráticamente. indudablemente. Hay muchísimos cuadros en los movimientos sociales con capacidad para administrar, gobernar y ejecutar políticas y con un cabal conocimiento de la situación de este sector más excluido, ¿no? Yo estaba con la marcha federal, ¿no? Ahí llevamos 5 proyectos de ley, demostrando que no es solo protestar y movilizarse, sino también llevamos 5 propuestas concretas de temáticas muy sensibles. Uno referente a la producción rural y agricultura familiar, otro referente a la obra pública, otro referente a la emergencia en adicciones, que la verdad que es calamitoso ver como gran parte de la juventud está en un consumo problemático que es muy difícil sacarlos, porque además si vos no le das opciones laborales, educativas o deportivas, ¿y qué le queda? Se va a la esquina y se pone a tomar una birrita y por ahí se concatena con algo más. Pero si vos tenés opciones Claro, ahora, diversas... ¿qué tipo de Estado es el Estado que puede tomar esa determinación? Tiene que ser un Estado social, que es el Estado justamente que hoy está en retroceso. Claro. O sea, el Estado no es neutro, el Estado obedece a quién, Exactamente. cuáles son las fuerzas que... en ese Exactamente. momento, entonces, Por eso el objetivo que planteaban allí 2 o 3 oradores es apuntar al modelo de Macri. ¿Sí? Ganar las elecciones de claro, Macri. vamos Claro. a solo político. De ahí, volvemos a lo de hablo- político. claro, de ahí la unidad que estamos tratando de generar y hacerle entender a todos y a todas, ¿no? Porque realmente creemos que para el año que viene ganar en esas elecciones tiene que haber una unidad total, no alcanza Totalmente, con un sector u otro, ¿no? Así como, por eso pongo el ejemplo de las organizaciones, así como nosotros limamos la diferencia para salir a pelear en conjunto, bueno, hay que lograr eso en todo el conjunto que se oponga a este modelo. Esas 5 leyes, y un ejemplo de por qué a veces la dirigencia política no está a la misma altura, por lo menos circunstancialmente, es que si vos mirás nominalmente las 2 cámaras nacionales, la mayoría es oposición. Totalmente. Y sin embargo le han avalado un montón de leyes y se han unido para un par nada más, que encima después fueron vetadas, y estos 5 proyectos que llevamos en la marcha federal, todavía ninguno recogió el guante, ¿no? Entonces ahí vemos como que falta un puntito, ¿no? de nuestras cámaras nacionales. El argumento entendible en esa de los diputados y senadores que responden a proyectos provinciales es la responsabilidad de gobernar. Es decir, hay un límite en el poder de la lapicera de la presidencia. Claro, pero digamos que, por ejemplo, logramos la media sanción de la ley del relevamiento nacional de barrios populares. Estos proyectos que presentás de emergencia en adicciones
son irrebatibles, o sea, no tenés argumento lógico para decir no, o el de protección o reglamentación de la agricultura familiar, una ley sancionada hace más de 3 años que todavía no está reglamentada. No tenés argumentos lógicos, que a veces en política no les interesa si no hay argumentos lógicos, pero creo que son proyectos que por lo menos ameritan ser debatidos, y ni siquiera ha pasado eso todavía, ¿no? Bueno, y creo que vamos a insistir con esos tratamientos. Acá hay un elemento que creo que no se puede dejar pasar en esta actualidad de estos últimos meses, que es la presencia del plan de ajuste del FMI, que todos sabemos a qué conduce, ¿no es cierto? Que antes de que vayan a pedir la guita ya lo estaban ejecutando, más o menos. Ya ¿no? lo estaban ejecutando. Porque si vos mirás, venían ejecutándolo bien y después dijeron, che, lo ejecutamos bien 2 años, dennos la guita y blanquearon que estaba atrás del FMI. Y ajustamos un poquito más ya que estamos, dijeron. Nos queda un minuto. ¿Cómo redondearía vos el momento político y el qué hacer? Bueno, para nosotros la política es organizarse, es organización, es trabajar en conjunto y pelear para garantizar derechos que tenemos y que nos están sacando y para conseguir nuevos de acuerdo a en lo que se está transformando la sociedad. Yo la verdad que apelo a todos y a todas para que traten de generar ese conjunto, que es muy claro que estas políticas van a hambriar cada vez más al pueblo, nos van a sacar salud, nos van a sacar educación, nos van a sacar laburo, nos van a hacer vivir indignamente, entonces no es momento para medias tintas, realmente o apoyás este modelo, que algunos ideológicamente lo apoyan, o estás en contra. Las otras discusiones se pueden dar si logramos llegar a ser gobierno y ahí empezar a afinar un poquito las discusiones de acuerdo a las prácticas, ideología y metodología de cada uno, pero primero hay que llegar al gobierno. Una cosa que tengo clara y me robo 30 segundos, más allá de las candidaturas del año que viene, de quién llegue a la presidencia, hay un tema que ninguno va a poder eludir, que es esta agenda que impusimos los movimientos sociales de la economía popular, porque ya todos saben de qué se trata, ya todos han asumido y ya todos van a tener que dar respuesta. Entonces eso ya es un gran logro que hemos logrado los movimientos sociales, porque llegue quien llegue, el peor como está ahora, o alguien menos malo o mejor, este tema de la economía popular va a ser debatido y va a tener que ser tratado porque ya está instalado. Bueno, se pasaron los 30 segundos que nos robaste. Te agradecemos la visita. No, gracias a ustedes. Bueno, y nosotros nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy aleccionador.